Un gusto estar aquí el día de hoy. Bueno, dado que pues el tema es muy extenso, realmente esto hay congresos dedicados solo a obesidad, voy a hacer una revisión narrativa muy rápida, ¿sí? Recordar lo que dijo Daniela, es valiosísimo, importante. Esto es una enfermedad crónica. Crónica implica que requiere un seguimiento a largo plazo, asociada a más de 100 comorbilidades, ¿sí? Lo que impacta de manera negativa la sobrevida de los pacientes. Es una enfermedad de altísima prevalencia, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que ya para el 2030 cerca del 50% de su población será obesa, y esto sucede en muchos países a nivel del mundo, y a medida que aumenta su IMC, su riesgo de mortalidad se incrementa. Entonces, si comparo un paciente con IMC de 30 versus una persona de peso normal, el riesgo de mortalidad está incrementado en alrededor del 40%, pero si ya tiene una obesidad grado 3, es el doble de riesgo de mortalidad, ¿sí? Este estudio me encanta porque tiene dos variables importantes para estimar el impacto en sobrevida. Uno es desde qué edad soy obeso y el grado de obesidad. Entonces, cuando empiezo obesidad desde joven y entre más obesidad, mayor recorto mi expectativa de vida. Que para este estudio, en población australiana, entre los 20 a 70 años, tuvo un recorte según la edad con la que empezó a ser obeso y el grado de obesidad, que podría ir entre 1 a 10 años. Pero si empiezo obesidad desde la infancia, puedo recortar hasta 20 años mi expectativa de vida. Pero no solo el IMC está asociado a mortalidad, sino el perímetro abdominal. Y miren cómo en este estudio, tanto en hombres como en mujeres, a mayor perímetro abdominal, mayor mortalidad. Y de hecho, si me voy para el otro extremo, también mayor mortalidad. Entonces podemos definir adiposopatía de tres maneras en la actualidad. Uno es el índice de masa corporal, pero tiene sus limitaciones que es importante conocer. Segundo, el perímetro abdominal, como vemos, también está asociado a mortalidad. Y por último, la composición corporal, el porcentaje de grasa corporal. Limitaciones del IMC, que no me dice ese peso de qué está compuesto. ¿Es músculo, es grasa, es agua? Entonces tiene esa limitación y el IMC tampoco me dice la distribución de la grasa, que también tiene un impacto en los desenlaces cardiovasculares. El IMC también tiene otro impacto que puede infravalorar la obesidad. Este estudio en población italiana de más de 3.000 pacientes, miren cómo si yo diagnostico obesidad por IMC, diagnosticaba el 32% de la población, pero si lo hacía por porcentaje de grasa corporal, se me duplicaba, era el 64% en grado de obesidad. O sea, el IMC tiene mejor rendimiento diagnóstico para obesidad. Y la población a medida que envejece también aumenta su probabilidad pues, de estar en obesidad. Este estudio va en la misma vía, pacientes de peso normal por IMC que se les hace la composición corporal. Miren cómo el porcentaje de grasa corporal por vía impedanciometría es más precisa para el diagnóstico de síndrome metabólico, lo que implica un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes. Aunque estas tres medidas, IMC, perímetro abdominal y porcentaje de grasa corporal, están fuertemente correlacionadas, el perímetro abdominal frente al IMC es mejor predictor de comorbilidades. De hecho, miren esos dos estudios, uno población obesa con enfermedad cardiovascular y otro población obesa con diabetes. El perímetro abdominal se comportó como mejor predictor de mortalidad que lo hacía el IMC. ¿Voy muy rápido? Es que el tema es un poquito largo. ¿De qué se mueren estos pacientes? Ahí lo tenemos. La principal causa de mortalidad es la enfermedad cardiovascular, seguido por cáncer, enfermedad renal crónica y diabetes. Son los principales causas de mortalidad. Como dijo Daniela, importantísimo la clasificación, no por solo IMC, sino también por Edmonton, el perímetro abdominal y el porcentaje de grasa corporal cuando es factible. Ya enfocándonos en el tratamiento, tener muy presente que obesidad es una enfermedad genética, fuertemente genética, y que el cuerpo sensa muy mal la pérdida de peso. En cuanto empezamos a perder peso, el cuerpo empieza con unas medidas para tratar de recuperar el peso perdido. Empieza a producir hormonas y baja la tasa metabólica, lo que hace que la reganancia sea muy común. Y lo otro, siempre al enfocar esta población, descartar algunas causas de secundarismo y descartar las implicaciones de la obesidad en la salud. Siempre tener en cuenta estos pilares y acá todos vamos en la misma línea. Intervención desde el punto de vista de psicología, terapia cognitiva, nutricional, actividad física, acá hay un deportólogo muy reconocido, los medicamentos y las cirugías bariátricas dentro de un plan estructurado. Problemas, que la obesidad es una enfermedad de altísima prevalencia y surgen un montón de grupos con unas promesas falsas que lo que terminan es viendo esto como un negocio desafortunadamente, sin un plan bien estructurado, sin un conocimiento profundo de la enfermedad. Y esto pues desafortunadamente es una realidad. Siempre basarnos en estos cuatro pilares, como vimos, la dieta hipocalórica, la actividad física, la terapia cognitiva y fármacos o cirugía cuando se requiere. Entonces, esto es más o menos el impacto que tenemos por cambios en estilos de vida saludables, los fármacos un poco más potentes y las cirugías un poco más potentes, pero esto ya está cambiando y lo vamos a ver más adelante.
Entonces han venido apareciendo fármacos que aumentan su capacidad de pérdida de peso. Teníamos los primeros GLP-1 con pérdidas modestas entre un 5 o 10%. Ya aparecen los duales como tirzepatide que van ya llegando al 25% y terapias triples también que son muy prometedoras. Ya empiezan a equiparar a los resultados con manga gástrica. Problemas del solo estilos de vida saludables, la dieta, el ejercicio y todo esto, que pueden tener un impacto que es leve a moderado, pero la tasa de reganancia en todos estos estudios, como vemos ahí, es altísima, ¿sí? Tengo pérdidas modestas con reganancias altísimas cuando solo enfoco desde estilos de vida saludables. Programas tan bien estructurados como Luca Head que nos mostró una pérdida de peso, sí, sustancial, pero con reganancias muy altas. Y eso que Luca Head fue un programa muy bien estructurado con hasta 4 controles mensuales y terapias grupales, sí, cosa que digamos en la práctica a veces es difícil implementar. Entonces vemos cómo hay una reganancia a largo plazo de manera significativa. El mensaje, uno de los mensajes más importantes de Luca Head, que fue un plan de estilos de vida, que pérdidas superiores al 10%, reducción de eventos cardiovasculares en el compuesto MACE de 4 puntos. Otro estudio muy importante, el estudio DIRECT, también en intervención nutricional muy importante, en remisión de diabetes. Vemos cómo en diabéticos recién diagnosticados de menos de 6 años de enfermedad lograba remitir la diabetes. Entre más peso perdían, más remisión hasta el 86% cuando las pérdidas eran superiores al 15 kilos. Problemas que a largo plazo hay una reganancia de peso muy significativa. Entonces vemos desde como aquí en diferentes estudios la reganancia es muy importante y en estudios tan significativos como estos la reganancia es importante. Entonces, los estilos de vida, unas pérdidas de peso modestas con reganancias muy importantes y aparecen fármacos que ya se van equiparando a los resultados de la manga gástrica y tenemos acá el bypass gástrico. Este simplemente es uno de los algoritmos que más se repite en las diferentes guías cuando empezar terapia farmacológica, en general con IMC por encima de 27 con una comorbilidad ya es una indicación o IMC por encima de 30. Esto no ha cambiado y las recomendaciones para cirugía bariátrica, eso viene siendo las mismas, IMC por encima de 35 con comorbilidad o IMC por encima de 40 independientemente de si tiene o no comorbilidad. Siempre tener unos objetivos claros y según la porcentaje de pérdida de peso vamos a tener unos beneficios en las comorbilidades, ¿no? Reducir de la presión arterial, mejorar el control de la diabetes, mejorar el control lipídico, reducir las apneas del sueño, reducir los dolores articulares. Y cuando logro pérdidas superiores al 15% del peso inicial, mejoro sobrevida. Ese paciente va a vivir más con menos carga de enfermedad. Entonces, desde 5% de pérdidas de peso hay beneficios, pero si llego a perder más del 15% del peso inicial, mejoro sobrevida con una reducción importante de la mortalidad cardiovascular. Entonces, siempre es tener unas metas según la comorbilidad del paciente y ojalá lograr pérdidas superiores al 15%. Fármacos muchísimos que han venido incrementando, ¿sí? En investigación muchísimos, ¿sí? Esto, como sabes, es una enfermedad de altísima prevalencia, entonces las farmacéuticas vienen full con todo esto. No me puedo parar por el tiempo. Muchos de los medicamentos actúan a nivel del centro de regulación del hipotálamo por diferentes receptores, pero ya hay medicamentos que empiezan a mejorar la reducción de absorción de grasas, incluso hay medicamentos que ya vienen mejorando la tasa metabólica basal, la termogénesis, y medicamentos que ya empiezan a actuar también a nivel muscular, mejorando masa muscular y perdiendo grasa corporal, como bimagrumab. Importantísimo, esto creo que es uno de los mensajes más importantes, nunca empiece terapia farmacológica sola. Siempre debe ir acompañada de terapia conductual, terapia hipocalórica y actividad física, ¿sí? ¿Por qué? Este estudio es muy diciente y aquí voy a frenar la velocidad, ¿sí? Miren este estudio, lo bonito, publicado el año pasado. Se metió a un grupo de pacientes a terapia hipocalórica, miren cómo bajaron de peso en las primeras semanas, y de ahí se aleatorizaron a 4 grupos. Grupo control, grupo de ejercicio, grupo liraglutide y grupo combinación liraglutide más ejercicio. Miren cómo la terapia con ejercicio logró una pérdida de peso superior al grupo control, ¿sí? Fue superado por la terapia con liraglutide. Ay, mira, este cosito no nos deja ver lo más importante. A ver si esto se puede mover. Ay, ay, ya, tranquilo. Ujú. Entonces, miren, ejercicio, pérdidas más modestas de peso con una reganancia, ¿sí? Pero miren cuando solo empezaba el liraglutide, que es lo que uno ve mucho en la práctica clínica, ¿no? Aplíquese este medicamento y chao. Sí, yo ya me ha tocado ver ginecólogos, gastroenterólogos, cardiólogos, neumólogos. Aplíquese este medicamento y chao. ¿Qué pasa? ¿Qué mostró el estudio? Que si bien pongo liraglutide, logro un poquito mayor pérdida de peso que el ejercicio, pero la reganancia fue mayor que cualquiera de los otros grupos. Sí, entonces, lo peor que uno puede hacer es aplíquese esto y nos vemos después, ¿sí? Porque la reganancia tras suspensión de la terapia fue superior a cualquiera de los otros grupos. ¿A quién le fue mejor y logró mayores pérdidas de peso con menores reganancias a largo plazo después de suspender la terapia? Al grupo que le hacíamos ejercicio estructurado
junto con el liraglutide, que es la línea roja, mayor pérdida de peso y con la menor reganancia de todos los grupos. Y fue el grupo que mayor porcentaje de pérdida de peso logró. O sea, no hagamos esto que es muy clásico de pongas este liraglutide y chao, ¿sí? Porque la reganancia es peor. Entonces, fármacos, pues había muchos, pero de pérdidas de peso muy modestas, entre 3 al 7%. Entonces, ahí tenemos fentermina topiramato, que fue el rey por mucho tiempo, bupropión, naltrexona, orlistat muy malito, y liraglutide también con pérdidas muy modestas de peso. De hecho, dado estas pérdidas de peso tan modestas, se requería o se requiere intervención multicomponente. Miren este estudio lo bonito, con intervención comportamental, solo comportamental, cómo lograban pérdidas de peso del 5, del 10 y del 15%, solo comportamental. Si a la terapia comportamental le adicionaba medicamento, que es la línea azul oscura, liraglutide, potenciaba la pérdida de peso, pero si le adicionaba ejercicio y dietas hipocalóricas, era lo que mayores pérdidas de peso lograba. Sin embargo, pues las pérdidas de peso pueden llegar a ser modestas en algunos casos. Y aparecen ya moléculas más potentes como semaglutide 2.4 miligramos, que es Wegovy. Miren en el estudio cabeza a cabeza frente a Saxenda de 3 miligramos, cómo liraglutide perdía 6%, alrededor de 6% de pérdida de peso inicial, pero semaglutide cerca de 16%, casi triplicó la potencia en pérdida de peso frente a Saxenda. O sea, es una molécula mucho más potente. Y aparece tirzepatide, terapia dual, GLP-1/GIP, estudio cabeza a cabeza, el terzepatide logró una pérdida del 20%, casi muy similar a la manga gástrica, versus semaglutide del 13% en un estudio cabeza a cabeza, con una pérdida importante también de perímetro abdominal. Y de hecho, en los seguimientos a largo plazo, con tirzepatide, pérdidas hasta del 25%, que ya van siendo equiparables a la manga gástrica. ¿Por qué son tan prometedores los GLP-1? Porque mostraron en población diabética reducir mortalidad cardiovascular, ¿sí? ¿Por qué vía pueden reducir la mortalidad cardiovascular? Porque reducen presión arterial, reducen el PCR, mejoran el perfil lipídico y mejoran el perfil glucémico, ¿sí? Entonces tienen unos efectos directos y unos efectos indirectos en la reducción de la enfermedad cardiovascular. Y aparece este estudio también recién publicado, el CELE, que era población obesa no diabética con enfermedad cardiovascular. Y que es lo que nos mostró con una pérdida de 9%, una reducción de los eventos cardiovasculares del 20%. Entonces lo que vemos acá, una reducción importantísima incluso de mortalidad por todas las causas, ¿sí? Y algo muy importante con el estudio es que también demostró reducción de mortalidad en pacientes obesos con falla cardíaca, con fracción de eyección conservada y no conservada, reducción de mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Y reducción de los eventos renales. Digamos que no solo es que perdamos peso con la molécula, sino que estamos haciendo que ese paciente sobreviva más y tenga menos eventos cardiovasculares, mayor preservación de la función renal. Y aquí algunos de los resumen de los resultados con semaglutide en el estudio SELECT en esta población. Y este año salió esta publicación súper interesante. ¿Desde qué momento reducíamos mortalidad con semaglutide? Desde los primeros 3 a 6 meses. O sea, el efecto de reducir mortalidad de esta molécula se dio independientemente de la pérdida de peso, que es uno de los mensajes más importantes con la molécula. Entonces, miren acá en este análisis cómo antes de que se generaran los cambios significativos en en el peso, ya había empezado una reducción de la mortalidad. Entonces, una molécula, son moléculas, los GLP-1, moléculas muy seguras, que no solo es que tenga impacto en peso, sino que estoy reduciendo mortalidad cardiovascular, reduciendo eventos renales. Entonces, son terapias muy positivas. ¿Por qué reducen esto? Porque mejoraba el perfil lipídico, mejoraba la presión arterial, reducía la PCR. Entonces va más allá de simplemente bajarlo de peso. Bueno, algunas consideraciones, la suspensión abrupta de la terapia puede generar reganancias de peso, que es importante tener presente. Esto requiere un desescalonamiento supervisado y requiere estrategias, digamos, para hacer vigilancia mientras uno va desmontando y va haciendo estrategias ahí. ¿Por qué es muy difícil bajar de peso? Porque yo les conté al comienzo, para el cerebro sensa muy adverso bajar de peso, es adverso y empieza a generar hormonas que generan aumento del apetito, reduce la tasa metabólica, entonces es mucho más fácil las reganancias y a largo plazo, pues la reganancia salta para todas las estrategias que tenemos, sobre todo para baloncitos. Ahí Daniela después se defiende, ¿sí? Pero y otro de los mensajes que quiero dejarles es, miren esta gráfica, requiere seguimiento todo el tiempo. Pacientes que se abandonan, la reganancia es muy superior frente a pacientes que se sostienen en el seguimiento. Si yo lo abandono, la reganancia es mucho mayor. Entonces, la idea es que en el seguimiento, si uno detecta reganancias, hacer una reintervención para volverlo a bajar o estabilizarlo. Nunca podemos abandonar a estos pacientes. Es una enfermedad crónica. Bueno, eso hasta ahí dejo la charla. Esto ya son unos casitos clínicos, pues que no nos da el tiempo para revisarlos. Muchas gracias.